Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre acondicionamiento o adoctrinamiento. Jacques Rousseau ya lo decía en su libro Contrato Social, en donde nos habla de que desde antes de nacer nosotros firmamos tácitamente un libro que tiene que ver con la sociedad, un libro mental, sí, que tiene que ver con el arquetipo también. ¿Qué es un arquetipo? Algo que nosotros nos vamos creando. Ese contrato social nos dice cómo debemos de comportarnos ante la sociedad, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que fluir, cómo tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. En el contrato nos enseñan a ser adoctrinados, a ser borregos, pues. Desde el principio, en una educación en casa, en donde los valores se construyen en casa. No está mal, pero en casa hay valores algunas veces, como el valor de el respeto, que no se da. Y así vamos por la sociedad, sin dar respeto a otro o a otra. Dentro de la educación está la educación del kinder o preescuela básica, en donde antiguamente se enseñaba a los niños a utilizar sus cosas motoras, las cosas finas y las gruesas. Hoy día eso no importa para muchos maestros. Lo que importa es que saliendo del kinder ellos sepan escribir y leer, aunque no tengan un dominio de cómo agarrar bien un lápiz. ¿Por qué? Por las cosas motoras, valga la redundancia. En esas escuelas aprenden a qué es lo que tienen que decir, cómo se tienen que comportar, aunque no sea bien, o aunque ellos no estén acorde a lo que ellos quieren hacer. No se les enseña a vivir, se les enseña a ser soldados o a ser obreros. Desde un principio los uniforman y los ponen con personas de su edad, cuando hay niños con IQs más altos o con capacidades más rápidas para aprender que otros. Y entonces tenemos niños de 7 con una capacidad de 12, pero están teniendo que aprender de 7 años y los vamos moldeando a ser lentos y que se tienen que esperar, con una forma de cortarse el pelo, con un uniforme, y ellos no pueden decidir, no tienen esa capacidad. Entrando a la escuela básica, que es la primaria, se les enseñan cosas como matemáticas, español, civismo y cosas así. Y también dicen que los valores sociales, en donde les enseñan a compartir, pero es complicado, porque hay niños que no les gusta compartir y eso no está mal. ¿Por qué? Porque no tienes por qué compartir lo que no quieres, pero los obligamos a compartir. No les enseñamos las consecuencias de no compartir. Aunado a eso, no comparten ni les enseñamos a competir, que es peor. A competir contra el otro, a ser mejor que el otro, a no ser tan burro como el otro. Y los dividimos en clases: los burros y los aplicados, los niños mal portados y los niños bien portados. Y entonces el niño crece con una estigma: yo soy burro y mal portado, o yo soy mal portado, no soy burro, soy muy inteligente, pero soy mal portado y por eso nadie me quiere. Entrando a nivel secundaria se vuelve más complejo. El niño deja de ser niño y se vuelve adolescente. A partir de los 12 años empieza el periodo existencial, en donde el niño no tiene una identidad, sino está robando identidades de todos lados: la del tío, la de la tía, la del primo, la del prima, la del amigo, la del maestro. Pero mis papás no me entienden. Mis papás son unas personas dinosaurias, no entienden nada de mí. En este proceso el niño sigue aprendiendo a cómo ser un buen obrero, a cómo tiene que respetar a las autoridades, aun a pesar de que esas autoridades no lo respeten a él. En la escuela preparatoria se vuelve más complicado. Si el niño aprende matemáticas más avanzadas y se da cuenta que las cosas de arte no importan, son secundarias, por eso les enseñan flauta y mal. En algunas escuelas ya más avanzadas les enseñan guitarra, danza, teatro, pero es así como que algo pasajero, de eso no puedes vivir. Pero de las matemáticas sí, de la química, de la física. Olvídate de las ciencias humanas, no sirven para nada. Seguimos caminando y llegamos a la universidad. En la universidad todavía ya podemos decidir por nosotros mismos, pero seguimos dejando que otros decidan por mí.
Sin embargo, tenemos algo interesante en la universidad. Yo escojo mi carrera. Regularmente sucede eso. A veces seguimos el hito de la familia. Si mi papá era maestro, mi abuelo era maestro y mi bisabuelo era maestro, mi mamá era maestra y mi abuela era maestra, yo voy a ser maestro. Es más fácil, porque ellos conocen a todos los maestros. Es más fácil que me busquen una plaza. Es más fácil que me den trabajo. Aparte es un lugar seguro. Aunque yo tenga ganas de ser bombero, dijera Facundo Cabral. En realidad en la universidad ya estamos forjándonos. Pero no nos forjamos para ser inversionistas o ser empresarios. Nos forjamos, o por lo menos autoempleados, nos forjamos para ser obreros otra vez. Para cuando salgamos tengamos un lugar a donde llegar, con un trabajo, con un dinero o un sueldo fijo, para que nosotros nos metemos en problemáticas. La maestría y el doctorado son cosas diferentes, son cosas de una persona que realmente quiere aprender más y quiere estudiar más. A mí me causa un poco de conflicto cuando escucho que hay doctores que están trabajando de taxistas y yo me pregunto entonces ¿en dónde estudian su doctorado? Porque se supone que en la escuela te enseñan una cosa importante, a pensar. Y si él no puede generar su propio empleo, es problemático. O realmente pagó el título, como pasa con muchos, o estudió un doctorado en una escuela muy patito. Sin embargo, estamos hablando de adoctrinados. Y es importante que nos demos cuenta que mucha gente está así, vive así. Uno de los lugares donde más adoctrinan a las personas es en la iglesia. En la iglesia la gente por lo regular no piensa, sigue lo que dice el pastor o el cura. Y hay aquel que tenga la osadía de preguntar. ¿Por qué? Porque, hermano, usted no tiene que ser hereje. Hermano, acátese al pastor. Hermano, la autoridad es importante. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que tener la chispa de buscar, de preguntar, de dudar. Sin embargo, no lo hacemos. Está también el rubro de la educación en pareja, en donde ser mujer, de por sí ya ser mujer es un complejo para ellas, porque tienen muchísimo menos derechos que los hombres. Tenemos, debido a la sociedad en la que vivimos, en donde la economía cada vez es más necesaria y es más difícil de tener, en donde el hombre antiguamente con su sueldo te alcanzaba para la familia, y familias grandes de 7, de 10, de 5. ¿Sí? Son personas, eran familias muy grandes, y alcanzaba el sueldo para comer bien, para vestir bien, para estar bien, y más si tú estudiabas. Hoy día no alcanza, entonces los dos tienen que salir a trabajar. Sin embargo, cuando llegan a casa, la que sigue trabajando es la mujer, en la gran mayoría. La mujer trabaja fuera y regresando tiene que lavar, planchar, cocinar, barrer, trapear, sacudir. Y el hombre a veces ayuda. Te estoy ayudando. No, mijo, no estás ayudando a nadie. Es parte de tu responsabilidad también de ser pareja. Pero no nos enseñan eso. Nos adoctrinan a que el hombre es cabeza del hogar y el hombre no puede hacer ese tipo de roles porque el hombre provee la casa. Aunque no sea del todo cierto ya. Y en la educación de la sociedad nos enseñan muchísimas cosas, como a respetar las autoridades, como a respetar a nuestros gobernantes, como no pasarte un alto, como no tirar basura en la calle. Sin embargo, se siguen cometiendo infinidad de cosas que no son así. El contrato social precisamente nos dice que debemos cumplirlas, pero no nos interesa. Sin embargo, estamos adoctrinados. Nos enojamos porque se inunda la ciudad, pero no nos enojamos, regularmente no nos enojamos porque nosotros somos parte de esa inundación. Nosotros seguimos tirando papeles. Y en esa sociedad existen 3 bla bla blas que le llamamos en la Gestalt, o cacas. La caca de gallina, que no son más que los simples clichés que nosotros ponemos. Buenos días, buenas tardes, gracias, de nada, por favor, ¿puedo pasar? A veces no tenemos ganas de decirlo, pero lo hacemos porque hay que ser educados. Eso me enseñaron en mi casa. Eso es tener educación. Eso no es tener educación. Eso es seguir un cliché. Así como se oye, de feo y a lo mejor de brutal para muchos. No tengo por qué decir buenos días porque no estoy a gusto para decir buenos días.
No tengo por qué decir gracias al mesero, es su trabajo. No tengo por qué pedirle, por favor, ¿me puedes traer esto? No, es su trabajo. Y se oye horrible si tú quieres. Es para que te traten mejor. Es su trabajo. Es que hay que ser agradecidos. Es su trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. De repente le platico algunas historias de una persona que sigue mucha gente bueno, voy a hablar de México, en México. O en Occidente. Jesucristo de la Biblia. Él habla en una de sus charlas, o bueno, dicen que él la dijo, sobre aquel sirviente que se levanta en la madrugada a servir a su amo y le da de comer y espera que su amo termine de comer para poder recogerle el plato. Y nunca espera un gracias de su amo, porque ese es su trabajo. Si lo dice él está bien, pero si lo dice uno, les causa un poco de escozor, un poco de molestia. Pero esos son los clichés y eso lo llamamos caca de gallina. Luego están las bullshit o las cacas de toro, en donde mentimos, en donde nosotros creemos y tenemos, porque tengo el derecho de decir mi opinión, a racionalizar aquellas cosas que no sabemos hacer y buscamos excusas. Ya lo sabía, y si ya lo sabías, ¿por qué lo sigues haciendo? Esas mentiras que nosotros vamos inventándonos. ¿Para qué? Para que podamos sostener alguna de las situaciones que estamos diciendo. En algunas de esas mentiras utilizamos muchas hipérboles, es decir, engrandecemos algo. No, es que iba caminando por la calle y me encontré 10 perros, era uno, y chihuahueño, pero 10 sería más impactante, y sin decir marca, o en este caso raza. Y los 10 me persiguieron, el perrito te ladró, nada más, pero sería más impactante. El problema es cuando la mentira se tiene que sostener contra mentira y contra mentira y se convierte en un castillo de naipes que con un soplido se cae. Y entonces buscamos un pretexto o un culpable. A eso le llamamos bullshit o caca de toro. Y las cacas de elefante. Las cacas de elefante tienen que ver con filosofar, con hablar de temas que desconozco por completo, pero para no verme tan ignorante, hablo de eso. Hablo sobre filosofía, aunque nunca en mi vida haya abierto un libro de filosofía. Hablo de matemáticas, aunque no entienda que 2 por 2 son 4. Hablo de psicología, aunque no sepa cuáles son las bases de la psicología. Y siga creyendo que Sigmund Freud es el padre de la psicología. Hablo de cosas que no entiendo. Y a esas cosas nosotros le llamamos cacas de elefante. Son cosas que nosotros tenemos como costumbre o no tenemos como costumbre poder hacer o realizar. ¿Por qué? Porque no queremos como ver o darnos cuenta de cómo van a ser las cosas. Y en este contrato social, nosotros tenemos algunos derechos y deberes que hacer. Esos derechos y deberes, bien o mal, nos van diciendo cómo vamos a regirnos ante esta sociedad. Y los cumplimos, nos guste o no nos guste. Claro, mucha gente no los cumple, pero seguimos jugando con clichés, cosas que no me gustan. Seguimos haciendo cosas que no me agradan. Seguimos creando una sociedad callada, agachona, pero bien quejumbrosa y víctima. Nosotros tenemos la tendencia. Cabe aclarar que cada uno de esos derechos y esas obligaciones no son inmutables o no son naturales, sino que son impuestas por una sociedad y por una familia, y así es como se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque actualmente existe lo que es políticamente correcto. Al idiota se le llama desinformado. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo decir idiota y además es muy grosero. Pero sigue diciendo idioteces. Y nosotros seguimos aplaudiéndolas muchas veces, hasta le damos palmaditas. No, estás bien, no te preocupes. Este tipo es un amargado, es una persona tóxica, que es la cosa nueva. Todo es tóxico, sin nunca haber leído Mateas, que escribió Persona Tóxica. Solamente toxicidad la vemos como alguien que nos puede enfrentar a nuestra realidad y nos puede decir nuestras verdades. No, esa no es una persona tóxica. Lean. En la educación nos
enseñan entonces a seguir las reglas, nos hacen ser monitos, soldados. Eso viene desde Prusia. Nos enseñan a ser soldados. Pero bueno, ahora esos soldados trabajan en empresas. Somos como maquinitas que maquilan las cosas. Y así se tienen que hacer porque así siempre se han hecho. Y no los puedes hacer diferente porque se cae todo el asunto. ¿Sí? El contrato social es muy visible. ¿Por qué? Porque le llamamos a las cosas buenas o malas. Pero buenas o malas ante los ojos de quién. Porque el bien y el mal no existen. El bien y el mal se crean socialmente. Lo que es bien para México es mal para África a lo mejor. Y lo que es bien para Alaska es mal para México. O para Estados Unidos, o Canadá, o Argentina, no sé. Creamos nuestros propios conceptos de bien y mal y les damos matices. Aunque no esté bien. Nosotros no cuestionamos la situación. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer. ¿Ante los ojos de quién tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ante los ojos de qué o de quién? Y vivimos buscando siempre estar al pendiente de qué van a decir de mí. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, a mí no me importa lo que dicen de mí. Y te das cuenta, no. Pero si acabas de ver qué va a decir tu papá de ti, o tu mamá de ti, o tu novio de ti, o tu pareja de ti, o tus hijos de ti, o alguien de ti. Sí te importa qué van a decir de ti. Deja de negarlo. Te hace bien a ti darte cuenta que sí te importa, que es muy importante. Dentro de la iglesia seguimos hablando de la educación dentro de la iglesia. Y en el contrato social dentro de la iglesia nos enseñan a tener un Dios y un diablo. Como si Dios, ese magnífico ser que hizo un universo, necesitara una competencia. Por favor. ¿No se les hace absurdo? Ah, no, pero es que la Biblia dice, sobre todo porque lo dicen ahí, sobre el diablo. Entiendan qué es el diablo, entiendan dónde surge. Porque durante 580 años, 540 años, el pueblo judío nunca habló de Satanás ni del diablo. El bien y el mal provenían de Dios. Entiendan cuando hubo un choque de conocimiento entre ese pueblo y el persa. Y hubo un sincretismo como siempre lo ha hecho el cristianismo. Que agarra de aquí, de allá y de acullá y lo acomoda solamente para él. Los cristianos son cristianos cuando les conviene. Friedrich Nietzsche decía que el único cristiano murió en una cruz. Sería interesante darnos cuenta que a lo mejor es así. El pecado del que ya hablamos. La iglesia nos enseña qué es pecado, bajo sus propios términos y su propio régimen. Y no tienes derecho a poder decir que eso no es pecado. Y nos enseña que Dios permite todo. Gracias a Dios porque pues Él lo permitió. Él permitió que muriera mi hijo. Por favor, deja de culpar a Dios de algo que se pudo haber evitado o no sé. Dios no tiene culpa de eso. Dentro de la iglesia nos decían que la homosexualidad es una aberración. Lo dice la Biblia. La palabra homosexual sale hasta 1886, si no mal recuerdo. La Biblia no tiene idea de que existía esa palabra. Pero es que la Biblia dice no. Lee en griego y en hebreo y lee usos y costumbres. Y después de que hagas eso, entonces puedes decir que la Biblia habla de eso. Antes no. Dejemos de ser ignorantes. Dejemos de ser adoctrinados, borregos agachones. Volvámonos cabras que tenemos ganas de poder discutir el punto, de aprender, de saber qué es lo que está pasando. En ese proceso tenemos la idea de mi religión es la única que importa y la que es verdadera en fe. Cuando hay 8.500 religiones cristianas y todas dicen tener la verdad. En el catolicismo es importante que entendamos algo. Fuera de la iglesia no hay salvación. En el protestantismo la Biblia es la regla de fe y conducta. La gracia, sola fe, sola escritura. Los actos no importan,
eso no te van a llevar. Se les olvida Santiago, ¿no? Enséñame tu fe, yo te enseño mis actos. Seguimos. El sistema educativo es un sistema caduco, en donde crean buenos y malos. Y el sistema es el que dice quiénes son buenos y malos. Foucault decía, hablamos por conveniencia. El discurso se debe centrar en hablar del sistema que nos obliga a vivir en los márgenes de la dignidad. Hablar de las personas y no del sistema nos hace entrar en un mundo emulativo. Es decir, nos enfocamos en las personas, cuando en realidad nos deberíamos de enfocar en el fondo y no en la forma. Y quitar ese fondo y recrearlo socialmente a nuestras necesidades. Aprender a enseñarle a los niños herramientas para la vida y no para ser obreros. Herramientas para vivir, para co-crear, no solamente crear, sino co-crear con el otro, con la otra. Caminar y darnos cuenta que el otro y la otra me acerca más a ese Dios que andar de Rambo por el mundo. Cuando nos centramos en el discurso, las cosas cambian, porque nuestra visión es más clara y el contrato social se va disipando. Y entonces nos volvemos políticamente incorrectos, como un servidor. Y somos transparentes y podemos decir a la persona que está enfrente de nosotros si es ignorante, que es ignorante. Y no por eso querer ofender, sino decirle, bueno, pero puedes leer esto. El ignorante de todas maneras se va a ofender. Tenemos que aprender que en los contratos sociales se van dando así. Hugo Wittgenstein dice, la gente habla mucho de libertad hasta que realmente conoce un libre. Carl Gustav Jung decía, lo que tiendes a resistir, tiende a persistir. Nosotros tenemos que entender una cosa, nuestro contrato social no nos va a llevar más que a seguir creando robotitos y gente que no está haciendo nada para poder crecer. Solamente sigue cumpliendo las reglas sociales que ni le gustan y ni las entiende, pero si quiere ser parte del grupo, tiene que cumplirlas, le guste o no le guste, porque así es como se mueven.